Buenas a todos y todas. En esta clase lo que vamos a ver es sobre los estudios o paradigma o enfoques de tipo cualitativo. Ya cuando habíamos analizado los paradigmas, nosotros ya habíamos anticipado y habíamos dicho que los estudios cualitativos, también conocidos como estudios etnográficos, fenomenológicos, interpretativos, actúan como una serie de paraguas donde confluye una serie de técnicas, procedimientos, métodos de tipo no cuantitativos. Habíamos dicho que se los denominaba holístico porque analizaba el problema, el objeto de estudio, la realidad, de manera global, a diferencia de lo que pasaba con el enfoque positivista, donde teníamos que parcializar la realidad. Habíamos dicho que también se denominaba estudios que era naturalista, porque analizaba a los objetos y a los seres vivos en su contexto o ambiente o escenario o contexto natural. También ¿sí? Se lo conoce a este tipo de estudio como ideográfico. Ideográfico porque se centra más en las peculiaridades a partir del significado que las personas le atribuyen al fenómeno de estudio, en vez de estar pensando en leyes generales o en la generalización de los casos, como lo habíamos visto bajo el enfoque de tipo positivista. Bueno, dicho esto, vamos a proceder, como ya lo veníamos haciendo, a trabajar con nuestras filminas. Bueno, nosotros ya habíamos adelantado también que el material que ustedes van a tener acceso, lo que va a ser la bibliografía y que va a constituir los fundamentos, uno de los fundamentos para el segundo parcial, bueno, está basado en un curso de posgrado que he asistido en relación a los estudios de tipo cualitativo. Cabe aclarar que por derecho de autor, la compilación de materiales del curso al cual yo he asistido, bueno, fueron proporcionados por el doctor Guillermo Pérez Pantaleón y la doctora María Rosa Sánchez de Colacheri, que desde el punto de vista del programa, desde el punto de vista de los temas, bueno, están perfectamente contemplados. Y no trabajamos solamente con un autor, sino con una variedad de autores. Dicho esto, vamos a proceder a la exposición propiamente dicha. Bueno, en cuanto a la metodología y en cuanto a las generalidades del modelo de investigación, habíamos dicho ya que constituía una alternativa a la investigación con orientación empírica, analítica, superando un poco cuáles son las limitaciones que impiden la profundización del objeto de estudio, es decir, la mayor riqueza interpretativa que se puede obtener a partir de este tipo de estudio. Aborda el mundo personal de los sujetos, es decir, cómo interpretan las situaciones, qué significados, que muchas veces no pueden ser observables ni ser descritos en la investigación de tipo experimental. Es decir, este tipo de estudio nos ayuda a entender las personas, el contexto, su pasado, las situaciones en las cuales se encuentra. La metodología se utiliza por
básicamente, ya habíamos dicho, trabajar con un enfoque holístico, es decir, analizar la realidad sin tener que estar fragmentando. Bueno, se basa en un análisis de tipo inductivo. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las categorías, las explicaciones y las interpretaciones no se elaboran, ¿sí?, a partir de teorías, de leyes generales, de mi gran jurisprudencia, sino que la voy obteniendo conforme voy avanzando con mi investigación, con mi trabajo de campo. Donde ese trabajo de campo significa el acceso a escenarios, contextos, para utilizar técnicas de tipo no positivistas. Técnicas como, por ejemplo, la observación, la entrevista, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir profundizando conforme avancemos en la clase. Habíamos dicho que es un enfoque de tipo ideográfico, que significa que nos centramos en las peculiaridades de los sujetos, más que buscar el logro de leyes generales, como así pasaba en el enfoque de tipo positivista. El enfoque positivista, habíamos dicho, que está orientado a la prueba de teorías y a la verificación de las hipótesis. El investigador aquí entra al campo, al escenario, con, por supuesto, algún tipo de orientación. Luego va interactuando con ese objeto fenómeno de estudio, surgiendo de esa interacción, de ese trabajo, bueno, cuáles pueden ser las posibles preguntas que van a orientar a la investigación. El investigador y el objeto están continuamente influyéndose. Por eso es que decimos de que es naturalista, ¿no? Porque analiza los objetos, los seres vivos, dentro de su contexto natural. Por eso decimos que es de carácter naturalista. Las características generales en cuanto al proceso, ¿sí?, a diferencia de lo que pasaba con los estudios de tipo positivista o el enfoque de tipo cuantitativo, de lógica hipotética deductiva, donde analizábamos el proceso, veíamos que en el anterior, en el enfoque cuantitativo o positivista, habíamos visto que todo el proceso tenía una secuencia de tipo lineal, una secuencia que era y que además debía ser respetada. Por ejemplo, ¿sí?, no podíamos formular las hipótesis después de recolectar los datos, lo cual significaría, ¿sí?, una falsación, es decir, estaríamos frente a un hecho. Bueno, aquí vamos a ver que existe en todo momento, existe una retroalimentación entre lo que es el proceso de recogida de datos, el planteo de las hipótesis, el planteo del problema, donde la relación no es una relación de tipo lineal. Yo puedo, por ejemplo, empezar mi investigación planteando el problema y realizando la inmersión en ese contexto y en ese escenario. Producto del acceso a ese escenario, podría, por ejemplo, ¿sí?, elaborar mis posibles postulados, que podrían ser las hipótesis, o no, podría recabar los datos, analizar producto de esa elaboración, y ese análisis de datos podría replantear mi problema de investigación o inclusive replantear mi hipótesis. Es decir, no tengo una secuencia lineal perfectamente definida como es en el caso del enfoque de tipo positivista, ¿no? Las decisiones se van tomando conforme vamos avanzando en nuestra investigación. La fuente del problema siempre es la realidad abordada de manera global. Eso constituye nuestro objeto de investigación. El objetivo
es la comprensión de los fenómenos mediante el análisis de las interpretaciones, percepciones de los sujetos. Aquí no buscamos una verdad única, ni tampoco pretendemos generalizar desde un punto de vista estadístico, hechos ni acontecimientos. El marco teórico, a diferencia del enfoque positivista, nuestras teorías, nuestra jurisprudencia, que nos guía durante todo el proceso de investigación, ya sea plantear el problema, formular las hipótesis, a partir de formular las hipótesis, diseñar cuáles van a ser las técnicas de recolección de datos. Es decir, en el otro tipo de enfoque, todo el proceso se puede decir que está orientado a la prueba de hipótesis. Bueno, es decir, el marco teórico juega un rol fundamental, nuestra jurisprudencia juega un rol fundamental. Bueno, vamos a ver que dentro de lo que es el enfoque de tipo cualitativo, el marco teórico es más que todo un marco de referencia. Ese marco de referencia se irá nutriendo conforme vayamos avanzando en nuestra investigación. Se irá nutriendo a partir de experiencias, vivencias, datos que voy recabando. La metodología, ya habíamos dicho, se caracteriza por ser abierta, flexible, se dice que es emergente. De hecho, cuando hablamos de hipótesis, por ejemplo, las hipótesis, ya lo veníamos adelantando, pueden ser establecidas antes de recolectar los datos, puede ser establecida durante la obtención de los datos, puede ser establecida después de obtener los datos. E inclusive podemos decir que hay estudios cualitativos que tienen como finalidad, como persecución, como logro, la obtención de hipótesis o de preguntas de investigación. Es decir, se va elaborando a medida que vamos avanzando. Esta es otra manera de describir. En todo momento va a existir una relación entre las distintas etapas. Como les decía, puedo plantear mi problema de investigación mejor dicho, realizar la inmersión en el campo, donde, por ejemplo, determinamos cuál va a ser la muestra, es decir, entendiéndose por muestra, la selección de aquellos sujetos, por ejemplo, informantes claves, que nos han de proporcionar la mayor cantidad de información, producto de ese análisis de datos. Yo puedo realizar explicaciones tentativas, en una especie de postulados teóricos. Producto de esos postulados teóricos, yo puedo volver a plantear el problema o puedo volver a reformular mi hipótesis. Es decir, tiene la característica de tipo emergente. Es decir, conforme voy avanzando en mi investigación, bueno, procederé a realizar los afinamientos, ya sea en el planteamiento de problemas, ya sea en las hipótesis, en la forma en la cual accedo a ese escenario, determino cuáles van a ser las personas, cuáles van a ser las técnicas que nosotros vayamos a utilizar, tales como, por ejemplo, entrevistas, accesos a materiales, como pueden ser expedientes, etc. El muestreo, como ya lo habíamos dicho, es siempre de tipo intencional. El objetivo de la investigación es tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. Para ello, por ejemplo, surge un concepto muy importante y que es la de trabajar con lo que se denominan informantes claves. Es decir, por ejemplo, aquellos sujetos que por su rol, por su estatus dentro de esa cooperativa, dentro de esa comunidad, bueno, son las personas que me van a tratar de proveer la mayor cantidad de información posible.
La recogida de datos es el investigador. El investigador, el principal instrumento. A través de técnicas abiertas, técnicas vivenciales. En cuanto a los análisis de los datos, bueno, es un análisis de tipo inductivo. Es decir, vamos tratando de describir en su amplitud, con la mayor riqueza, con la mayor profundidad posible, a medida que vamos avanzando, dato a dato, caso a caso, hasta llegar a tener una perspectiva un poquito más general, sobre el cual después nosotros podemos realizar nuestros postulados, formular posibles hipótesis o posibles preguntas de investigación. Eso es lo que quiere decir análisis de tipo inductivo. Bien, ahora tenemos lo que se denominan los criterios de calidad. Todo esto forma parte de las características de la metodología. Bueno, los criterios de calidad, ¿para qué me sirven? Estos criterios me permiten determinar algún grado de validez o de confiabilidad en las investigaciones de tipo cualitativos. Muchas veces se piensa de que por el hecho de que sea subjetiva la investigación, no está sujeto a rigurosos procedimientos que nos permitan realizar una verificación desde un punto de vista metodológico. Bueno, estos criterios de calidad me permiten desde un punto de vista metodológico asegurar que nuestra investigación reúnan, ¿sí?, ciertas características que nos permitan asegurar la validez y la confiabilidad esperada desde un punto de vista metodológico de las investigaciones de tipo interpretativas. Bueno, son 4 criterios. Criterios de credibilidad, transferibilidad, consistencia y neutralidad. Cada uno de estos criterios trabajan con una serie de procedimientos, que es lo que vamos a ver a continuación a grandes rasgos. La credibilidad. La credibilidad nos dice, es el isomorfismo. Isomorfismo significa de igual forma. Isomorfismo entre los datos recogidos por el investigador y la realidad. Es decir, lo que nos quiere indicar es que la diferencia entre la realidad y lo que el investigador percibe, describe, interpreta, la diferencia sea la menor posible. Para ello, los procedimientos recomendados son la observación persistente, prolongada. Ya vamos a hablar sobre estos procedimientos. La triangulación cualitativa es una de las principales técnicas de control desde un punto de vista metodológico, orientada a asegurarme la confiabilidad. La triangulación consiste en recabar y analizar información desde diferentes ángulos, con el fin de realizar la contrastación. Y esto lo hago extensivo a las fuentes, por ejemplo, las personas que nos vayan a proporcionar información, los informantes. Lo hago extensivo también al aspecto metodológico, al aspecto teórico. Por lo tanto, voy a tener distintos tipos de triangulaciones. La recogida de material referencial, tales como, por ejemplo, videos, por ejemplo, grabaciones, comprobación con los participantes. Todos estos procedimientos son recomendados a fin de ¿qué? A fin de reducir la brecha que existe entre la realidad y lo que el investigador percibe, lo que el investigador describe, lo que el investigador busca interpretar. Otro criterio es el concepto de transferibilidad, transferencia, es decir, el grado en el cual pueden aplicarse los descubrimientos, los resultados de mi investigación
a otros sujetos, a otros contextos, es decir, transferencia. Para ello, si esto es lo que busco, los procedimientos recomendados es contar con una descripción lo más exhaustiva posible y contar con abundantes datos, es decir, proceder a la recolección abundante de datos. Otro criterio podría ser, por ejemplo, la consistencia. Cuando hablo de consistencia estoy hablando de estabilidad, es decir, de ser consistente, por ejemplo, en el tiempo. Es la repetición de los resultados cuando se realizan en investigaciones que impliquen a los mismos sujetos e igual contextos. Es decir, ser consistente. Hablamos de estabilidad en cuanto a la repetición de los logros. Bueno, de todos los procedimientos, de todos los criterios, esto es lo más difícil de lograr, esta estabilidad en el tiempo. Esto de buscar que los resultados aplicables, bueno, se mantengan en los mismos sujetos y en los mismos contextos. Y esto es por la naturaleza de los sujetos, del ser humano. Hoy por hoy, si nos preguntan a nosotros acerca de algún objeto de estudio, de algún fenómeno, y estoy hablando en lo social, en lo político, en lo jurídico, en lo económico, hoy tenemos una visión, tenemos una percepción. De aquí a un mes, a 2 meses, bueno, la situación puede cambiar. Por eso esto es uno de los aspectos más difíciles de lograr en cuanto a los procedimientos que vayamos a utilizar. Y bueno, las técnicas, bueno, es contar si es que eso es lo que yo busco, bueno, realizar una descripción minuciosa de los informantes que nos proveen ese tipo de información. Tener bien en claro cuáles son las técnicas de análisis y recogida de datos que utilizamos, y que tiene que quedar bien en claro cuál es el contexto físico, social e interpersonal en el momento de realizar mi estudio. Otro tipo de criterio muy importante es el concepto de neutralidad. Es la garantía, por ejemplo, de que los descubrimientos de una investigación, bueno, no estén sesgadas, no sean erróneos, por ejemplo, por motivaciones, intereses, perspectivas del investigador. Por ejemplo, si debido a algún tipo de involucramiento con el grupo, con la comunidad en la cual, bueno, estoy realizando mi investigación. Los procedimientos adecuados para buscar ese concepto de neutralidad, o para mantener ese concepto de neutralidad, o para llegar a ese concepto de neutralidad, sería trabajar con descriptores de bajas inferencias, comprobaciones con los participantes, trabajar siempre con una recogida que sea mecánica, tales como, por ejemplo, los grabadores, utilizar triangulación, que quede bien en claro cuál es el posicionamiento del investigador. Vamos a hablar un poquito sobre estos procedimientos. Bueno, la credibilidad, ya habíamos dicho, era tratar de reducir la brecha entre la realidad tal como existe y lo que percibe, lo que busca interpretar, lo que busca describir el investigador. Bueno, uno de los procedimientos es la observación persistente. La observación persistente es la observación prolongada, que esto en el campo, en el contexto, en ese escenario, donde ese escenario, ese contexto, podría ser, por ejemplo, una comunidad, una cooperativa, podría ser un centro de contención de víctimas, podría ser el aula, podría ser, sí, una sala, en tribunales. Bueno, de tal manera que esta observación persistente, esta observación prolongada,
nos permita tratar de obtener la mayor interpretación y la realidad de los participantes. Comprobación con los participantes y la confrontación de los datos, que nos aseguren que el análisis y que los postulados teóricos nos permitan, bueno, reflejar de una manera un poco más precisa la realidad que estamos abordando, recogida de material referencial, tales como videos, documentos, grabaciones de audios, fotografías, que permitan contrastar los resultados con situaciones y vivencias reales. Habíamos hablado de la triangulación. La triangulación es la técnica de control, yo diría, más importante, técnica de control más importante en el estudio cualitativo. Habíamos dicho que su principio básico consiste en recoger y analizar la información, los datos obtenidos desde diferentes ángulos, con el fin de buscar siempre la contrastación. Y habíamos dicho que esto lo podíamos extender a datos, investigadores, teorías, originando distintos tipos de triangulación. Triangulación de fuentes, mediante ellas tratamos de comprobar las informaciones aportadas, que las informaciones aportadas por una fuente puedan ser confirmadas por otras. Por ejemplo, en el caso de los informantes, triangulación interna es la realizada, por ejemplo, entre investigadores, buscar la contrastación entre los investigadores. Esto nos permite detectar coincidencias, divergencias. Triangulación metodológica. No nos quedamos con un método en particular, sino buscamos diferentes métodos a fin, bueno, de validar la información obtenida. Triangulación espacial. Se observan las diferencias en función de las culturas, lugares, circunstancias. Es decir, tratamos lo posible de comprobar esas posibles explicaciones en diferentes poblaciones. Triangulación teóricas, cuando, por ejemplo, para el análisis contemplamos teorías alternativas, de tal manera que nos permitan aclarar aspectos que se puedan presentar de forma contradictoria. Repito, la triangulación cualitativa es la principal técnica de control desde un punto de vista cualitativo, basado en la confrontación. Es el recogimiento y el análisis de la información de diferentes ángulos. Después teníamos, en cuanto a los procedimientos, teníamos lo relacionado al criterio de transferibilidad o aplicabilidad. Recordemos que los criterios de transferibilidad era el grado en el cual se podían aplicar los descubrimientos a otros sujetos, a otros contextos. Es decir, siempre buscamos transferir los resultados de investigación. Bueno, para ello, los procedimientos recomendados es trabajar con una recogida abundante de datos, con descripciones exhaustivas, que servirán para establecer comparaciones y hacer mucho más extensivas esas posibles generalizaciones, es decir, el descubrimiento de ciertos patrones de comportamiento. El otro criterio es el criterio de la consistencia. Habíamos dicho, lo más difícil, hablamos de estabilidad, hablamos de ser consistente, por ejemplo, en el tiempo, repetir los resultados cuando se realizan las investigaciones en los mismos sujetos en igual contexto. Para ello, los procedimientos, descripciones minuciosas, identificación y descripción de las técnicas que vayamos a utilizar, delimitación lo más concreto posible de cuál es el contexto físico, social, interpersonal en el momento de realizar el estudio.
La neutralidad, que era la garantía de que los descubrimientos no estén sesgados por motivaciones personales o identificaciones con el grupo. ¿No? En cuanto a los procedimientos descriptores de baja inferencia, se dice que son de baja inferencia porque no tenemos que inferir mucho. Por ejemplo, las transcripciones textuales, citas directas de fuentes documentales, revisión de los hallazgos con otros investigadores, observadores, trabajar con recogida mecánica de datos, tales como grabaciones, en video, audio. Bueno, algo que ya veníamos nosotros desarrollando cuando analizamos los dos grandes paradigmas a grandes rasgos, vamos a decir que el análisis de datos en la metodología cualitativa, a diferencia de lo que pasa con el enfoque de tipo positivista, bueno, es arduo, es complejo. Fíjense que en los estudios de tipo positivista, el análisis, una vez que nosotros hemos hecho todo el procedimiento, todos los procesos, una vez que nosotros obtenemos los datos, esos datos, una vez que estos son codificados, son puestos, por así decirlo, en una planilla. Y en esa planilla, mediante software especiales, bueno, es posible realizar la verificación, el análisis correspondiente. Y se lo hace por supuesto, conociendo las técnicas, es relativamente sencillo. Aquí es arduo y complejo debido a la naturaleza, una naturaleza totalmente heterogénea. Estamos hablando de información de tipo auditiva, textual, visual. Por supuesto, desde un punto de vista informático, existen programas tales como el programa Atlas, que nos permite compaginar todo este tipo de información en una gran base de datos. Bueno, las aplicaciones de la metodología cualitativa básicamente la tenemos en la ciencia de la educación y en las ciencias sociales. Bordan y Bicklin, por ejemplo, sintetizan los principales usos de la metodología cualitativa en 3 ámbitos. En los estudios de sujetos activos en diferentes parcelas específicas, por ejemplo, en educación a padres, profesores, alumnos, con necesidades educativas especiales, programas de formación, específicamente de formación profesional, o en ámbitos que involucren estudios de innovación, evaluación de cambios. Fíjense en que en todos estos tipos de ámbitos implica por parte del investigador, de la metodología, el realizar algún tipo de seguimiento que es muy difícil de lograr bajo el enfoque de tipo positivista. Eso en cuanto a la aplicación de la metodología cualitativa. Bien, clasificación de los diseños o de los estudios cualitativos. Así como en los estudios de tipo positivistas o cuantitativos, nosotros habíamos hablado de que existen tipos o alcances de investigación, exploratorios, descriptivos, relacional y aplicativos. En los estudios de tipo cualitativos, nosotros también podemos hacer referencia a una clasificación de acuerdo a su naturaleza. Y esos son los estudios etnográficos, fenomenológicos, descriptivos y teóricos. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve resumen de cada uno de ellos, pero haciendo referencia a los procedimientos, sobre todo a las técnicas de recolección de datos. Ya para decir esto como una manera de anticiparnos a la clasificación de técnicas de recolección de datos que vamos a ver más adelante en esta clase. Bueno, los estudios etnográficos. Los estudios etnográficos
Se los conoce también como el trabajo de campo u observación antropológica, también se la conoce. Bueno, se define como una descripción o reconstrucción lo más precisa posible de los escenarios, grupos culturales intactos. Por ejemplo, descripción de un modo de vida, de una raza, de un grupo de individuos, donde, por ejemplo, pretendemos describir las prácticas, las creencias, sus estructuras sociales, las conductas, por ejemplo, de los sujetos como miembros del grupo, así como qué es lo que ellos interpretan en relación a la cultura a la cual pertenece. Las técnicas de recogida de datos más utilizadas son las llamadas estrategias interactivas. Vamos a ver que las técnicas de recolección de datos se clasifican en directas o interactivas. Es decir, interactivas, estoy haciendo referencia entre el investigador y el sujeto. Y tenemos las técnicas de tipo indirectas, tales como, por ejemplo, los documentos. Documentos personales, documentos oficiales, que a su vez se clasifican en internos y externos. Las técnicas interactivas, ya lo vamos a ver, se clasifican en, tenemos la observación participante, tenemos la entrevista cualitativa, tenemos la historia de vida. Las técnicas indirectas sirven de apoyo, tales como, por ejemplo, el acceso a expedientes, documentos. Ya lo vamos a ver esto un poquito más adelante. Entonces, la principal técnica, bueno, son las llamadas interactivas. Por ejemplo, la observación participante, se caracteriza porque el investigador parte de unos supuestos de lineamientos generales, lineamientos muy generales, observa, participa en su intento de describir esa cultura, esa forma de vida, sus creencias, estructuras sociales. Otra técnica es la entrevista informal. De hecho, la observación participante hace uso de la entrevista informal. Ya vamos a ver mediante un ejemplo. Bueno, a través de esta técnica, el investigador mantiene a los participantes hablando de cuestiones de interés, con lo que nosotros habíamos denominado informantes claves. Es decir, buscamos, una vez que accedemos a ese contexto, a esa comunidad, identificar quiénes son aquellas personas que nos pueden suministrar la mayor cantidad de información. Por eso es que decimos que desde el punto de vista del muestreo, es un muestreo de tipo intencional. Los estudios, por ejemplo, además de la observación, de entrevista, los estudios etnográficos hacen uso de los estudios documentales, expedientes, materiales escritos, gráficos, documentos oficiales, personales. Hoy por hoy, por ejemplo, se habla de etnografía educativa. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, la principal es la de acceder al escenario objeto de estudio, el acceso a ese contexto, a esa comunidad, a ese centro de contención de víctimas, a esa sala. Bueno, superar esta dificultad implica muchas veces un tacto, actitudes diplomáticas, el de contar con un avalador, un avalador que nos permita ingresar a esa comunidad. De hecho, se habla desde un punto de vista metodológico de un vagabundeo. Fíjense si ustedes recuerdan, en la actividad 2, donde analizamos los paradigmas de investigación,
yo les presenté un trabajo, una ponencia presentado en un congreso internacional, donde se realizaba un trabajo de campo en una comunidad. Esa comunidad, que es la comunidad de Campo de Herrera. Esa comunidad viven del trabajo de una de las principales cooperativas, inclusive una cooperativa que tuvo una repercusión enorme, que inclusive ha provocado estudios nacionales y también internacionales. Una comunidad que se caracteriza porque los trabajadores, los propios trabajadores, bueno, recuperaron su fuente laboral ante el cierre, en este caso el cierre del ingenio. Bueno, el acceder a esa comunidad por parte mía no fue fácil. No es que yo me haya presentado y por decir que trabajo en la universidad, bueno, me han abierto las puertas. Bueno, previamente ha significado el de contar con primero un aval de la facultad, el de, por ejemplo, o sea, que voy en misión oficial, y no solo eso, por ejemplo, el hecho de que esté próxima a la comunidad o a la intendencia, mejor dicho, de Famaillá. Bueno, yo he buscado y he tenido la suerte de contar con un concejal, bueno, que se acercó, explicó cuál era la naturaleza de mi estudio y cuáles serían las ventajas de difundir su problemática, difundir sus experiencias, sus expectativas, desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de crecimiento social. Y una vez que yo he logrado eso, recién se ha procedido a realizar el trabajo de campo. Para los que no lo han hecho, les sugiero que lean ese trabajo. Ese trabajo fue muy bien recibido, por lo menos es lo que me dijeron. Bueno, otra limitación está determinada por los propios informantes. Siempre pueden estar, pensemos que los que nos dicen, las perspectivas de ellos, los que nos dicen, pueden estar distorsionadas o pueden estar sesgadas. Para eso existen la confrontación desde un punto de vista metodológico, que es en este caso lo que acabamos de ver, que es el concepto de triangulación de fuentes, por ejemplo. Bueno, por otra parte, el rol que asume el etnógrafo al interactuar, el hecho de que se puede llegar a involucrar con esa comunidad y que muchas veces puede hacer de que pierda su objetivo, su perspectiva. Bueno, para eso está también el concepto o ese criterio muy importante llamado neutralidad, con los procedimientos que nos aconsejan. Otro tipo es la investigación de tipo fenomenológica. Fíjense en que en los estudios etnográficos nosotros tratamos de describir, reconstruir una comunidad. Bueno, en los estudios de tipo fenomenológico, es decir, un grupo. Los estudios fenomenológicos, así como en los estudios de tipo etnográficos, se centran en analizar el grupo, la comunidad. Los estudios fenomenológicos se sitúan en el sujeto. Se dicen que es fenomenológico porque está orientada a las búsquedas de los significados que los propios sujetos le otorgan a sus experiencias. Es decir, el estudio del fenómeno, pero desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial, haciendo un marcado interés por conocer cómo las personas experimentan, interpretan el mundo social que construyen en interacción permanente. De hecho, podemos decir que los estudios etnográficos hacen uso de las investigaciones de tipo fenomenológica.
Desde el punto de vista de las técnicas de recogida de datos más importantes son las escalas axiológicas, es decir, escalas de valores, en relación, obviamente, ¿sí?, a un tema en particular, escalas de percepción de sucesos, estudios opináticos, dinámicos, vivenciales, por ejemplo, a través de trabajos grupales. Los estudios descriptivos. Fíjense que, similar a lo que sucedía con los estudios descriptivos desde un punto de vista positivistas, los estudios descriptivos en los estudios cualitativos buscan proporcionar una imagen fiel de la realidad. Por supuesto, las técnicas son totalmente diferentes. Es decir, aquí en este caso buscamos tratar de describir lo más fielmente lo que la gente dice, hace, el modo en el cual actúa. Se caracteriza por tener un mínimo de interpretación, de conceptualización. Los lectores del trabajo, que podrán ser otros investigadores, bueno, van a tener la tarea de realizar, por ejemplo, las interpretaciones, las conceptualizaciones, las explicaciones. En cuanto a las técnicas de recogida de datos más utilizadas son las historias de vida, las biografías. Las biografías donde, por ejemplo, el entrevistado lo que hace es destacar cuáles son los aspectos centrales, los periodos críticos de su vida. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Los estudios de casos, los estudios de documentales, acceso a documentos expedientes. Las limitaciones, bueno, muchas veces están relacionados con la posibilidad de que queden matizados, sesgados por lo que el investigador escribe, redacta, por las omisiones en el cual, bueno, puede llegar a incurrir. ¿No? En todo tipo de estudios, en todos los estudios, son los investigadores los que presentan y ordenan los datos de acuerdo a lo que ellos consideran que es importante, incluyendo y excluyendo información. Los estudios teóricos, similar desde el punto de vista de la concepción a los estudios explicativos. Similar. Por supuesto, vuelvo a repetir, las técnicas y procedimientos son totalmente diferentes. Consisten en el desarrollo o verificación de la teoría sociológica. Es decir, estamos hablando de que el investigador puede realizar sus postulados teóricos, sus posibles explicaciones de manera inductiva. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que voy recabando información, que voy obteniendo información, que voy obteniendo datos, a medida que voy procediendo con mi observación, con mi entrevista, con el acceso a documentos, fotos, videos, audios, bueno, voy generando mis propias explicaciones. Eso es lo que se conoce como inducción teórica. Su propósito es comprender, explicar rasgos de vida, de la vida social, más allá de las personas y escenarios estudiados en particular. Utiliza datos descriptivos para ilustrar su teoría y convencer a los lectores sobre sus planteamientos. La técnica más utilizada es la inducción analítica, lo que acabamos de decir. Y sí hay algo que se resalta y que muchas veces en los estudios cualitativos, este tipo de estudio, bueno, se ha descuidado y que debería priorizarse, sobre todo en las investigaciones de tipo sociológicas. Es decir, generar teorías, explicaciones a partir de los trabajos. Trabajos, observaciones, entrevistas, acceso a distintos tipos de información, documentos.
Bien, vamos a hablar un poquito sobre las técnicas que ya veníamos anticipando, ¿no? Las técnicas cualitativas para obtener datos. Habíamos dicho que se clasifican en técnicas directas, interactivas y técnicas indirectas o no interactivas. Las técnicas indirectas sirven de apoyo, de complemento, enriquecen a las técnicas directas o interactivas. Dentro de las técnicas directas ya venimos un poquito hablando sobre la observación participante. La observación participante es la principal técnica de recolección de datos. Las entrevistas cualitativas, vamos a ver cuál es la clasificación, y las historias de vidas. Y las técnicas indirectas o no interactivas, tenemos los documentos oficiales que, de acuerdo al flujo de información, se clasifican en internos y externos, registros, documentos, estatutos, expedientes. Y tenemos los documentos personales, diarios, cartas, autobiografías. Y, por ejemplo, un elemento que es muy importante dentro de lo que es el documento personal, que es el diario del investigador. Diario o bitácora se lo conoce. Bueno, vamos a hacer referencia sobre todo a la principal técnica, que es la observación participante. Bueno, es la principal técnica de recogida de datos. Supone la interacción social entre el investigador y grupos sociales. Su objetivo es tratar de recoger datos de una manera más o menos ordenadas a través de contacto directo en un contexto, en una situación específica. Es flexible, abierto, permite, por ejemplo, al investigador partir de algunos interrogantes generales que él lo tendrá reflejado en su diario de investigador, en su cuaderno de investigador. Esos interrogantes generales, bueno, van a ser la base para empezar el proceso de recolección de datos, como tarea inicial para, bueno, empezar a tener una visión, para tratar de describir, para poder generar posibles explicaciones. Tendrán la forma algunas de hipótesis, otras, por ejemplo, de posibles preguntas. Lo importante es que la naturaleza y el grado de participación puede variar de acuerdo con los objetivos, la temática y el objeto de la investigación. Bueno, aquí vamos a proceder a dar un ejemplo de lo que sería usar esta técnica, la técnica de observación. Supongamos que ustedes pretenden realizar una investigación donde pretenden analizar el rendimiento académico, pero no de los alumnos, sino de los docentes. Miren lo que les estoy diciendo, de los docentes. Entonces, supongamos, por ejemplo, una compañera suya, alguna compañera suya, también puede ser compañero, una compañera, por ejemplo, supongamos Ruth, quiere realizar este tipo de tarea. Evaluar o tener algún grado de información sobre el grado de desenvolvimiento del docente frente al aula. Bueno, Ruth lo primero que va a hacer es contactarse con una pedagoga, por ejemplo, donde la pedagoga le indicará cuáles serán los posibles aspectos que debería tener en cuenta a la hora de, bueno, describir el grado de desenvolvimiento que tiene ese docente. Entonces, Ruth prepara en su cuaderno, en su diario, en su cuaderno de investigación, cuáles son esos interrogantes generales. Y procede al ingreso del contexto o ese escenario que sería el aula. ¿Y qué es lo que podría observar?
del profesor. Bueno, por ejemplo, la puntualidad del docente. Empecemos con eso. La puntualidad del docente. La puntualidad, bueno, es importante. Significa respeto, significa el cumplimiento. Después, por ejemplo, él, por supuesto, iría respondiendo en base a esa pregunta. Después, por ejemplo, analizaría si al iniciar la clase el profesor realiza una revisión de la clase anterior, un resumen de la clase anterior. Esto, sí, es un factor pedagógico que permite mantener un hilo desde un punto de vista pedagógico de los temas que se han venido desarrollando. Entonces, bueno, ella lo que hace es verificar si el profesor, al iniciar una nueva clase, hace un breve repaso, de manera de que se garantice de que ese hilo pedagógico en cuanto a la asignatura, bueno, se lleve a cabo. Y va anotando los resultados. Después, por ejemplo, ella observará si el profesor hace uso del pizarrón o hace uso de alguna técnica que facilite la comprensión durante el desarrollo de la clase. Podría ser pizarrón, podría hacer uso del PowerPoint, y la manera en la cual el profesor lo utiliza. Va registrando lo que va observando en su diario. Después, por ejemplo, podría ver cómo se desenvuelve el profesor durante las dudas que van surgiendo por parte de sus compañeros, por parte de los alumnos. ¿Y cómo se desenvuelve el profesor ante esas dudas? Si esas dudas son respondidas de manera inmediata, si son respondidas con ejemplos, o simplemente los remite a la bibliografía. Después, por ejemplo, podría también realizar una evaluación del vocabulario del profesor. Pensemos que estamos, en el caso de ustedes, estamos en un curso de grado, no de posgrado. Entonces, muchas veces, cuando se hace un excesivo lenguaje, cuando hay un excesivo lenguaje técnico por parte del investigador, los alumnos sí pueden no llegar a comprender. Entonces, su compañera Ruth analiza el tipo de lenguaje que utiliza, si es un lenguaje muy técnico o si es un lenguaje que es accesible a el resto de sus compañeros. Bueno, también, por ejemplo, observa y registra si el profesor fomenta la participación en clase, mediante preguntas, buscando la retroalimentación permanente, pidiendo las opiniones, pidiendo que, por ejemplo, durante el desarrollo de la clase, si los alumnos tengan la libertad para poder realizar las consultas pertinentes, o si, por ejemplo, facilita inclusive las discusiones grupales. Hasta eso ya tendrá, con esas series de interrogantes generales y de lo que va observando, ella ya tiene, aunque ustedes no lo crean, ya tiene un perfil, un cierto perfil del grado de desenvolvimiento del profesor, por ejemplo, del ingeniero Subirán. Pero ella no solo se va a quedar con lo que observa. Por ejemplo, al finalizar la clase, ella buscará a aquel alumno que tiene una cierta periodicidad en cuanto a la concurrencia de clase, y le preguntará qué es lo que opina de algunos de estos temas acerca de las clases del profesor Subirán. Y por otro lado, buscará
así de la misma manera, buscará, por ejemplo, a personas, así como ha buscado personas que tienen, ¿sí?, una concurrencia más o menos frecuente, buscará aquellas personas que la frecuencia es muy vaga, es decir, que muy rara vez porque trabaja o porque no puede concurrir y de repente está en la clase, bueno, también pide la opinión de esa persona. En realidad podrían ser de varios estudiantes, con el cual sí le van a permitir, a partir de los testimonios de sus compañeros y de lo que ella observa a partir de esos interrogantes generales, bueno, ella podrá tener un cierto perfil del grado de desenvolvimiento del docente, utilizando esta técnica llamada observación participante. La observación participante, en cuanto a las etapas, son tres, lo vamos a decir brevemente, que es la selección de los escenarios, la recogida de datos, es decir, qué técnica de datos utiliza, ya la veníamos diciendo, y lo que tiene que ver sobre cómo vamos a realizar el análisis de los datos. Eso es lo que se conoce como el tratamiento de los protocolos recogidos. Bueno, en relación a la selección de los escenarios, ya veníamos diciendo, son los distintos contextos, el aula, la sala, la cooperativa, la comunidad, en este caso, por ejemplo, de la ponencia Campo de Herrera. El escenario ideal, y que siempre es lo más difícil, ¿no? El escenario ideal es aquel en el cual el observador tiene fácil acceso, establece una buena relación de manera inmediata con los informantes, ofrece datos directamente relacionados con cuestiones claves. Eso es lo ideal. No siempre se da en la realidad. Lo importante, como dice Glasser y Stratus, es que si en un contexto o en un escenario en particular no se genera una evolución o una comprensión de la situación teórica, bueno, nos aconsejan seleccionar otros escenarios capaz de proporcionar datos complementarios y o que robustezcan las posibles explicaciones, las teorías iniciales que hemos desarrollado en ese primer escenario. La segunda etapa tenía que ver con la recogida de datos, es decir, buscamos fundamentalmente qué información obtener y cómo. Por ejemplo, las notas de campo describen muy diversos aspectos de una determinada situación, caso de querer evaluar el grado de desenvolvimiento del profesor, podrían ser cómo esa cooperativa se manifiesta, las distintas composiciones, la forma de trabajar, si es una forma de trabajar elemental o si está basada en una serie de procedimientos, seguridad, higiene, registros textuales de las conversaciones de los actores observados y las entrevistas. Como les decía, ¿sí? La observación participante hace uso de una entrevista en particular, que es la entrevista informal o entrevista en profundidad. Capaz de, bueno, recabar la mayor cantidad de información posible a partir de sujetos con especiales destrezas comunicativas o estatus o rol dentro de esa comunidad, de ese contexto, de ese escenario. Esto proporciona datos que son muy difíciles de conseguir por otras vías. En cuanto al tratamiento, la técnica que se utiliza o la técnica recomendada es una técnica que se denomina análisis de contenido. El análisis de contenido ustedes lo van a ver, o está, mejor dicho, en la última parte del documento
o ese dossier que está accesible en la actividad, ¿no? En la actividad sobre los estudios de tipo cualitativo. ¿Qué es lo que básicamente realiza? Bueno, intentamos establecer, es decir, una vez que nosotros hemos obtenido la información, ¿no? Partiendo de sus interrogantes, partiendo de esas consignas generales y después de haber tomado nota, después de haber realizado las entrevistas, bueno, el investigador está en posesión de efectuar una reflexión teórica, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que en general se hace? Bueno, se intenta establecer cuáles son las conexiones, posibles patrones entre los distintos factores. Buscamos identificar regularidades, cambios, eventualidades. A partir de ese análisis preliminar, se pueden plantear posibles hipótesis o posibles preguntas que sean capaces de describirme esas relaciones, esas estructuras, hasta tratar de llegar a tener una visión un poco más general, una explicación, una teoría un poco más general. La técnica que se utiliza, sobre la cual un poco estoy haciendo referencia, es llamada el análisis de contenido. Las ventajas y desventajas. Las ventajas es la adaptabilidad, ¿no? Su gran flexibilidad para poder captar, comprender las interrelaciones, dinámicas de los grupos en determinadas situaciones y escenarios. El trabajar con fuentes próximas y de primera mano garantiza la credibilidad de los resultados. Permite acopiar datos sobre comportamientos no verbales, aspectos que son muy difíciles de abordar desde el enfoque de tipo cuantitativo. Posibilita, a partir de un mayor número de oportunidades de observación, aumentar la validez, la confiabilidad de los resultados. La desventaja, siempre la subjetividad, que puede provenir de la proyección de sentimientos o prejuicios por la identificación del investigador en relación a lo que quiere investigar, que podrá ser una comunidad, podrá ser el profesor, los profesores, centros de contención de víctimas, la incidencia del comportamiento del observador en la dinámica del grupo, la posible pérdida de capacidad crítica debido a la identificación con el grupo. Otras objeciones están relacionadas con el hecho de que no estoy trabajando con técnicas de tipo estandarizadas, como lo que sucede en el enfoque de tipo positivista, que me garantiza la confiabilidad a partir del uso de técnicas que están basadas en estadísticas descriptivas, inferenciales. Entonces, siempre es necesario trabajar con técnicas de contrastación, es decir, con triangulaciones, triangulación cualitativa, triangulación interna, triangulación teórica, y añadir todas las descripciones lo más precisa, lo más concreto en las situaciones en las cuales estoy observando, participando. Otra técnica es la entrevista de tipo cualitativa, ¿no? La entrevista cualitativa, y dentro de ella la entrevista de tipo informal o en profundidad, es la que forma parte de la observación participante. Bueno, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en utilizar una técnica de interrogación, ¿no? Tratar de conocer los problemas desde el punto de vista del abordaje que los sujetos le atribuyen. En cuanto a la tipología,
según Pato, nos dice que pueden adoptar tres modalidades. Y esas son la entrevista llamada informal o basada o en profundidad, la entrevista basada en directrices o focalizada y la entrevista estandarizada. Ahora bien, ¿de qué depende, básicamente? ¿De qué dependen estos tres tipos de entrevistas? Depende de la mayor o menor grado en el cual las preguntas son establecidas antes de realizar la entrevista. Entonces tenemos la entrevista basada en la conversación informal, también conocida como en profundidad o entrevista no directiva, entrevista focalizada o basada en directrices, y la entrevista de tipo estandarizada. Vamos a hablar un poquito brevemente sobre cada una de ellas. Bueno, primero, ¿sí? Debemos decir que los tres tipos de entrevistas, o sinteticémonos como entrevistas cualitativas, se diferencian de lo que podría ser una entrevista de tipo cuantitativa. Por ejemplo, un cuestionario de las siguientes características. Las personas entrevistadas expresan sus propias perspectivas personales. El entrevistador nunca predetermina frase o categorías que pueden ser usadas en las respuestas. Es decir, no inducimos a las respuestas. Fíjense en que ustedes, por ejemplo, durante una entrevista de tipo cuantitativa, que podría ser a través de un cuestionario, a ustedes se les pregunta, ¿cuál es el nivel de estudio? Y ustedes, en realidad, cuando les preguntan el nivel de estudio, le dicen una vez, pero los posibles valores son sin instrucción, primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, universitario completo, terciario incompleto, terciario completo. Es decir, ustedes cuando de repente están con un encuestador, siempre se le están induciendo las respuestas. Bueno, el objetivo básico de las entrevistas cualitativas es comprender la posición de los participantes, conocer su terminología, poder captar esa riqueza interpretativa, sus percepciones, experiencias individuales. Y la diferencia entre la informal, entre la basada en directrices y la estandarizada, como ya habíamos dicho, radica en la mayor o menor grado en que las preguntas son preparadas antes de realizar la entrevista. La entrevista no directiva. Las cuestiones, las preguntas surgen de manera natural. No se predetermina el tema, por supuesto. A ver, partimos de tópicos generales que van a ser tratados, pero una vez que empezamos la entrevista propiamente dicha, el entrevistado se manifiesta libremente. No hay una predeterminación de un tema concreto a seguir durante el desarrollo de la entrevista. La entrevista no directiva es muy apropiada por tratar de conocer cuáles son las actitudes más profundas, los pensamientos, actitudes más profundas. Por esa razón, a este tipo de entrevista se la conoce como la entrevista en profundidad. Y es esta entrevista la que se utiliza en la observación participante. Se caracteriza por ser flexible, dinámica, no está estructurada. Su objetivo es conocer la perspectiva que tengan los informantes en relación al tema que se está investigando, expresándolo con sus propias palabras. Por lo tanto, la temática de la investigación va a ser analizada a través de las experiencias subjetivas de los individuos y de sus particulares formas
de representación. La realización de este tipo de entrevistas, bueno, implican una serie, por parte del entrevistador, una serie de cualidades, de actitudes, actitud de recepción, de comprensión, de permisividad, respeto a las posiciones del interlocutor, permite al participante expresarse en forma propia, crear un clima de confianza y de relación que permita al interlocutor comunicarse con total libertad, ayudar a avanzar en la profundización de los temas, saber escuchar, algo muy importante, que muchas veces no lo vemos durante el desarrollo de la mayoría de las entrevistas que presenciamos, por ejemplo, en un programa periodístico, en un programa televisivo, y apreciar las opiniones sin prejuzgamiento. ¿Cuántas veces durante las entrevistas que estamos acostumbrados a presenciar en la televisión, de repente vemos que las entrevistas son interrumpidas por fuertes discusiones que se producen entre el entrevistador y el entrevistado? Mostrarse con naturalidad. Bueno, la entrevista basada en directrices o focalizada es la que nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión. Supone, bueno, prever una serie de temas que serán tratados por los entrevistados. Perdón. Suponen prever una serie de temas que van a ser tratados por los entrevistados antes de la entrevista. Esta guía asegura que se cubran los temas más relevantes. El investigador decide la secuencia y el estilo de las preguntas en el curso de la entrevista. Y después tenemos las entrevistas estandarizadas. Las entrevistas estandarizadas, bueno, se caracterizan porque la secuencia se repite para todos los entrevistados. Eso se da en el caso de que de repente nosotros tengamos que proceder a realizar una investigación, y en esa investigación estamos trabajando con varios investigadores, es decir, con varios entrevistadores. Entonces, para evitar la dispersión de temas o para evitar de que no se toque algún tema en particular, bueno, nos ponemos de acuerdo entre todos los entrevistadores sobre, bueno, las preguntas o cuáles van a ser las preguntas que se van a proceder en todos lo que nosotros que hemos detectado como informantes claves. Entonces, a fin de garantizar esa uniformidad en relación a los temas que nosotros pretendemos dar, lo que se hace es, se diseña una especie de cuestionario, pero desde un punto de vista cualitativo, y esa serie de interrogantes se respeta en todos los entrevistados. Permite obtener datos más sistemáticos y conclusiones más generales. Bueno, en cuanto a la registración y validación de la entrevista cualitativa, para el registro, lo más importante son las grabaciones, audio y video. Es conveniente, nos dicen, que acompañen a estos medios técnicos la utilización de otros registros, tales como la toma de notas, taquigrafía, recursos mnemotécnicos. Además de grabar y participar en la conversación, resulta conveniente tomar notas sobre la disposición del entrevistado, actitud de este respecto a la investigación, al investigador, notas sobre las evasivas, áreas sensibles, cómo se recogieron los hechos, detalles sobre tiempo, lugar. Todo esto constituirá un marco referencial para el análisis y la comprensión de los datos. Y con respecto a la validación, las técnicas de triangulación. En este caso, triangulación de fuentes, triangulación interna, por ejemplo, entre
los entrevistadores. Las historias de vida. Las historias de vida se definen, Colas Bravo nos da una muy buena y sintética definición, nos dice, se entiende como la narración. Es una biografía, la narración de la experiencia de vida de una persona. La técnica puede ser utilizada con diferentes fines, por ejemplo, hacer un análisis de la realidad vivida por los sujetos, conocer la cultura de un grupo humano, comprender aspectos básicos de la conducta humana y de las instituciones. La historia de vida permite conocer las posiciones sociales. Habíamos dicho al comienzo que las historias de vida se caracterizan por precisar en forma de relato del entrevistado cuáles son los aspectos centrales, desde un punto de vista social, y cómo ha evolucionado durante su vida social, las definiciones cambiantes de sí mismo, su mundo. Mediante las historias de vidas se pueden identificar cuáles son las etapas, periodos críticos que dan forma a las definiciones, perspectivas, inclusive el comportamiento del protagonista. Algunos autores aconsejan proceder de la siguiente manera: producción de relato, registro, escritura de lo narrado en la entrevista, lectura del documento obtenido. Esto permite que el protagonista corrija, es decir, retroalimente, como una manera de pedirle cierta objetividad sobre su propia subjetividad. Entrevistas y discusiones en grupo, mediante entrevistas con los actores, por ejemplo, citados por el entrevistado. Bueno, podemos confrontar la terminología del narrador, completar la información y después tratar de validar lo que manifiesta el entrevistado con algún tipo de investigación histórica, documental. El análisis de contenido se recomienda como la técnica más adecuada a la hora de analizar sin perder la riqueza interpretativa. El análisis de investigación cualitativa comienza con el conocimiento íntimo de los datos, se deben leer todas las transcripciones, notas, documentos. Se identifica cuáles son las principales etapas, los principales acontecimientos en la experiencia de vida del sujeto. Cada una de esas se los separa de acuerdo a las etapas, donde cada periodo se va a convertir en un capítulo o sección, en un documento que se compilará, donde después tenemos una concepción global de la temática a partir de toda la información proporcionada. Procedemos a compaginar los relatos de las experiencias para producir un documento coherente. Bueno, dado que muchas veces no todos tenemos la misma capacidad para expresarse con claridad, sobre todo las personas que estamos entrevistando, bueno, muchas veces diferentes relatos van a requerir diferentes esfuerzos de compaginación. Por ejemplo, en las historias de vidas, en los documentos, los comentarios e interpretaciones por parte del investigador van en la introducción o van al pie como nota aclaratoria. Algunas dificultades metodológicas que nos presenta este tipo de técnica interactiva. Bueno, las diferencias entre el narrador, que ya lo veníamos diciendo, y el entrevistado en cuanto al uso del lenguaje, sistemas de valores, culturas, lo cual puede constituir un impedimento. La falta de objetividad o relatividad de la verdad que le es inherente a esta técnica debido a que no estamos trabajando con una verdad que sea única. Por eso, esa biografía, ese relato, bueno, debe ser contrastado con lo que veníamos ya diciendo previamente. Las técnicas
Por último, tenemos las técnicas indirectas. Las técnicas indirectas son las técnicas que sirven de apoyo o complemento a las técnicas directas, y que son los documentos, ¿sí? Los documentos oficiales y personales. Técnicas indirectas pueden cumplir diferentes cometidos: apoyar, ¿sí?, a otros métodos directos, es decir, enriquecerlos, tanto a la observación como a la entrevista. Me permiten validar, contrastar la información obtenida, reconstruir acontecimientos, generar hipótesis, ¿no? Estas técnicas son muy, muy importantes en la investigación histórica y antropológica. Tenemos los documentos oficiales que habíamos dicho, ¿no? Incluyen registros, actas de evaluación, reuniones, cartas oficiales, fotografías, anuncios oficiales e institucionales, y se clasifican de acuerdo al flujo de información en interno y externo. Por ejemplo, interno, características, buscamos describir las características de la organización, la aplicación de la autoridad y el poder de las instituciones, roles internos, estilos de liderazgo, compromisos de valores. Los documentos externos son todos aquellos producidos por el sistema, por la organización, por la institución, para comunicarse con los elementos externos, tales como, por ejemplo, notas dirigidas a los padres. Este material es útil para comprender la perspectiva oficial sobre los programas institucionales, pensemos en la facultad, la estructura administrativa, entre otros aspectos. Estos documentos pueden ser utilizados de forma más correcta si conocemos quién los ha emitido, quién y por qué razones, su contexto social, el contexto educativo, contexto político. Las fotografías de hechos, situaciones, contextos también proporcionan abundante información. Pueden ofrecer una interpretación histórica de una situación y sus participantes. Resulta de un recurso muy económico desde el punto, y muy preciso en cuanto a las descripciones. Y por último tenemos los documentos personales. Documentos personales se entienden todas aquellas narraciones producidas por los propios sujetos que describen sus acciones, experiencias, creencias. Tenemos los diarios, tenemos los grafitis, cartas personales, notas personales. Los diarios son muy importantes. En los diarios se describe y se expresa la realidad desde la perspectiva del autor. Kermis nos dice que para que el diario sea útil, sugieren que en su redacción se incluyan observaciones, sensaciones, reacciones, interpretaciones, reflexiones, suposiciones, hipótesis, posibles explicaciones, así como anécdotas, transcripciones de conversaciones e interpretaciones verbales. Todo este tipo de información, chicos, ayudan a reconstruir, chicos y chicas, ayudan a reconstruir una situación tal y como era en ese momento. Y por último, tenemos dentro de los documentos personales, si hay algo que es valioso desde un punto de vista metodológico, es el diario del investigador. En estas se incluyen detalles de cómo se ha concebido inicialmente la investigación, cómo puede estar relacionada con la propia evolución personal, los fracasos, los errores, así como los logros, cambios de parecer, dudas, preocupaciones. Los grafitis, notas y cartas personales aportan referencias sobre gustos, relaciones, intereses, conceptos, visiones de la cultura, ¿no?, que son dimensiones muy importantes
a la hora de documentar mi investigación. Bueno, con esto estaríamos terminando esta clase. Es un poquito densa, pero he tratado de ser lo más completo posible. Sobre los principales aspectos a tener en cuenta de manera general, estoy haciendo referencia sobre los estudios de tipo cualitativos. Todo lo que yo he dicho y más está en ese acopio de materiales que está sintetizado en el documento que está puesto a disposición de ustedes. Desde ya, muchas gracias y vamos a seguir en contacto permanente. Gracias y disculpen si por ahí me he excedido en el tiempo.